¿Alguien podría, yo tengo el artículo. ¿Alguien podría poner el artículo en pantalla? Sí, Quien ya lo lo tenga a la pongo. mano. Un momento. Ahí ya se Ok. está viendo. Sí. ¿Sí lo ven todos? Sí. Sí. Ok. ¿Todos leyeron el tema? Sí. Mm. Ok. Antes de que empecemos a ver esto, ¿alguien de ustedes sabe qué son los rayos X? Nadie sabe qué son los rayos X. Una radiación que Ok. penetra mi cuerpo. Ok. Es un tipo de radiación. ¿Qué tipo de radiación? Sí saben que hay varios tipos de radiación, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de radiación? Son gamma, ¿no? Válgame, ¿cómo gamma? ¿Son rayos X? No, o sea, de rayos. Es electromagnética, ¿no? Es electromagnética. Gamma estaríamos hablando del origen de Hulk. Y aquí no buscamos crear hombrecillos verdes. Aquí es un tipo de radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir esto? Porque podemos tener radiación que es secundaria, por ejemplo, radiación térmica, en la cual sería simplemente si ustedes tienen un incendio o tienen calor, a veces digamos, el fuego se puede transmitir por radiación. Hay estructuras que se calientan, se pasa el calor por esas estructuras y genera fuego. Aquí va a ser una radiación electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Es una radiación que proviene de un filamento donde se da una carga eléctrica y ese filamento va a generar una serie de partículas que van a viajar hasta otro extremo de otro filamento en el cual se va a generar una carga de radiación que sale hacia las partículas. Entonces, es una radiación de tipo electromagnética. ¿Y qué le faltaría para terminar con la definición de rayos X? O sea, nos importa que penetre en los tejidos y que pueda ser absorbida o pueda ser refractada. ¿Qué le da esa característica? Que es una radiación electromagnética de tipo Ionizante. ionizante. ¿Qué quiere decir que sea ionizante? ¿Qué quiere decir que sea ionizante? Que va a producir iones. No sé. Que va a remover los Va a electrones producir de. iones. No, ¿sí, no? Que quita electrones para ionizar la materia. O sea, la radiación ionizante lo que va a hacer es que va a generar un cambio en alguna sustancia, en algún cuerpo, y va a desprender iones. ¿Qué son los iones?
O sea, va a llegar al tejido y al llegar al tejido va a modificar estructuras Es y va a ser capaz de que se desprendan esas estructuras, principalmente los iones. Pero, ¿qué son los iones? los átomos que no son ni positivos ni negativos. Son neutrales. Son neutrales, o sea, tenemos sustancias con una carga neutral. O sea, tenemos partículas con cargas neutrales. ¿Eso existe? Pues es sin carga positiva ni negativa porque se van a poder estar cambiando según la reacción que tengan, ¿no? O sea, un ion, según lo que estoy entendiendo, lo que ustedes me están diciendo, un ion es una partícula que no tiene carga. Una que tiene una carga positiva o negativa. Ok, entonces, la característica fundamental de un ion es una partícula que tiene una carga o positiva o una carga negativa. Si tiene una carga positiva se le llama, Cationes. no, Cationes. todos son iones, entonces son cationes. Y si tiene carga negativa son Aniones. aniones. Esto es importante porque esta es la base por la cual los rayos X son utilizados como terapia para el cáncer. Existe algo que se llama radioterapia, en la cual se utiliza una radiación electromagnética ionizante que va a ser capaz de desprender iones de un tejido y por lo tanto va a favorecer que en ese tejido pueda haber muerte celular. Obviamente estamos hablando de un tejido maligno, ¿no? Al que le están dando tratamiento para un cáncer. Todo esto no nos vamos a meter en generalidades de cómo se forma la radiación ionizante, pero en general ya sabemos que los aparatos tienen un tubo de rayos X, que es donde está el filamento que va a generar esa radiación. Tienen un colimador, tienen una zona que es donde se van a detectar esos rayos X y por ende el paciente va a estar entre esas dos. Actualmente ya existen ordenadores que son capaces de captar esa información y generar una imagen en una computadora, pero anteriormente se imprimían en una película especial que utilizaba tintura de plata, que es la habitual radiografía que todos conocemos, que podemos ver, etcétera. Ya generalmente está en desuso por el uso de la plata y por el tipo de material. Generalmente ya se prefiere que sea en ordenadores. Ahora, específicamente rayos X, vamos a hablar de la radiografía de tórax. En el caso de la radiografía de tórax, tenemos una radiografía que es la más importante. Se llama tele de tórax. La tele de tórax es la que a nosotros más nos interesa. En el caso de la tele de tórax, ¿ustedes saben cuáles son las características para que nosotros podamos decir que es una tele de tórax? En este artículo, ahí dice que es indispensable, dice, como paso previo es indispensable la interpretación, asegurarnos que cumple los criterios de calidad. Si lo leen, está del lado derecho, antes de que empiece a enumerar, Sí. dice eso, pero ¿cuál sería la primer característica para decir que es una tele de tórax? ¿Cómo se debe de tomar una tele de tórax? ¿En qué posición debe estar el paciente? De pie. Debe estar de pie. Ok, sí, pero siempre que nosotros pedimos una radiografía de una zona, especificamos la posición. ¿Sí recuerdan cuál es la posición anatómica, no?
El paciente parado, con las palmas viendo hacia el frente, los pies ligeramente separados, los talones ligeramente juntos. Esa es una posición a la que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos a esa posición? Viendo al paciente de frente. Anatómica. Sí, es la posición anatómica, pero ¿cómo le llamamos a ver a una persona de frente? Es una posición Frontal. Anterior. anterior. Entonces, ¿cómo debe ser una radiografía de tórax tomada? Postero anterior. Debe ser una proyección postero-anterior. ¿Por qué se les ocurre que es postero-anterior la posición ideal? Estamos hablando que compararíamos una postero-anterior contra una antero-posterior. ¿Por qué se les ocurre que sería mejor tener una postero-anterior que una antero-posterior? Y obviamente ustedes tienen que entender que el decir que vamos a tener una radiografía en posición postero-anterior quiere decir que el paciente se va a poner de espaldas hacia donde sale el rayo. Entonces el paciente en la lámina donde es el colimador, que es donde digamos se mete para que Doctor, ya no se escuchó. ¿Ya me escuchan? Me entró una llamada. Sí, ya. Ya. Entonces les decía, es importante que nosotros tengamos al paciente en una posición en que frente al rayo, esto le va a dar por la parte anterior de él, es decir, él frente al rayo va a tener la espalda y su pecho va a estar pegado hacia el colimador, hacia donde se va a generar la radiografía. Pero esto, ¿por qué es importante? O sea, ¿qué relevancia tiene que sea postero-anterior versus antero-posterior? O sea, ¿por qué no poner al paciente de frente hacia el rayo? Para que no haya obstrucciones ¿Obstrucciones de qué? de la misma imagen, que se puedan plasmar mejor por la dirección del rayo. ¿Pero qué te estorbaría? Si el paciente lo pones de espalda, pues técnicamente estaría la columna, ¿no? Estaría más canijo. Ay, yo me confundí. Si lo pones antero-posterior, pues estaría el esternón. ¿Qué se te hace que estaría más denso, la columna o el esternón? Pero no, o sea, ¿qué se les ocurre? Bueno, se hace de esa forma precisamente para que no haya cambios en la silueta cardíaca. Si nosotros tenemos una persona en posición postero-anterior, eso va a permitir que cuando el rayo penetre y que llegue hacia el colimador, que es donde la parte donde se va a formar la imagen, nos permita ver una silueta cardíaca de un tamaño más, digamos, en relación al que tiene ese corazón real de la persona. Si nosotros ponemos a la persona en una posición antero-posterior, la silueta cardíaca nos va a dar una imagen más grande en relación al tamaño real del corazón.
tiene que ver precisamente que si el corazón está más pegado hacia donde va a salir la imagen o si está más despegado. Lo que nosotros buscamos es tener una silueta cardíaca que sea del tamaño más apegado a lo real y que por lo tanto no nos confundamos. Y por eso la siguiente característica para tener una buena radiografía de tórax va a ser la distancia a la que se pone el tubo de rayos X. ¿A qué distancia debe tener el tubo de rayos X? ¿No es a 1.8 o 2 metros? 1.8 metros es la dirección que marcan habitualmente. La distancia, perdón. Entonces, una tele de tórax forzosamente tiene que ser un paciente en posición posterior anterior, una distancia de 1.8 metros entre rayos X, bueno, tubo de rayos X y paciente. Ahora, muy importante lo que dice aquí en los criterios de calidad. Dice, los extremos internos de las clavículas deben de estar en la misma instancia de los apófisis espinosos. Debe de estar realizada en inspiración máxima. Ahí dice un buen criterio que es ver hasta el sexto arco costal. Y muy importante que las escápulas deben de proyectarse por fuera de los campos pulmonares. Estas cosas que dice aquí, ¿cómo creen que se logran? ¿Qué se le pide al paciente que haga? ¿Alguno de ustedes le han tomado alguna vez alguna radiografía de tórax? No. 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 Ok. Se le pide al paciente que se ponga con el pecho pegado al aparato donde va a salir la placa y lo que se le pide es que de alguna manera como que lo abrace. Se pide que pegue sus hombros y que con los brazos abrace al aparato para que eso haga que las escápulas se abran. Y luego se le pide que inspire profundamente y se le da la instrucción cuando se va a tomar, inspire, sosténgalo, se toma la placa y luego ya puede respirar. De esa manera nosotros buscamos que ver las mejores condiciones para ver el tórax completo. Obviamente, nosotros estamos hablando que esto es en condiciones ideales del paciente. O sea, este es un paciente que yo tengo de manera ambulatoria. Algo muy importante, es un paciente que se puede parar y que por lo tanto voy a poder evaluar completamente una radiografía de tórax. Si yo tengo un paciente en otras condiciones, tenemos que aprender la diferencia entre una radiografía antero-posterior y una posterior-anterior, que yo ya se las dije. ¿Cuál va a ser la diferencia más importante? La silueta del corazón, el tamaño. Es muy difícil que ustedes digan, ah, canijo, tiene un corazonzote en una AP en contra de una PA, en la cual sí pueden hacer una medición más adecuada. Entonces, ¿qué te iba? Baja, por favor, en el artículo, bájalo un poquito más. Ok, déjala ahí, súbele, vamos a ver esa imagen. Ok, acá dijo. Vamos a ver la imagen que está marcada con la letra A. Esa es una imagen técnicamente para ver de lo que estamos platicando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, lo que estamos viendo prácticamente está mocha la imagen, lo cual no es lo ideal. Deberíamos nosotros, para poder considerar que es una buena radiografía de tórax, una buena tele, debemos de ver prácticamente desde el cuello, debemos de ver la apófisis prominente, debemos de ver las dos clavículas completas
para que con eso nosotros podamos darnos una idea si es una radiografía que está centrada. Si yo no veo las clavículas, pues yo no puedo determinar al 100% si mi paciente está bien centrado. Vamos a buscar, si ustedes ven, se ven los arcos costales, pero vamos a tener dos imágenes de arcos costales. ¿Por qué? Porque tenemos los arcos costales del tórax posterior y los del tórax anterior. En esta imagen no se alcanzan a apreciar tanto, pero eso es precisamente lo que nosotros vamos a contar. Nosotros tenemos que tener hasta el sexto arco costal anterior para que podamos decir que es una radiografía en una adecuada inspiración. Y en el caso de los posteriores, técnicamente con que veamos hasta el décimo. Con eso sabríamos. Lo que nosotros tenemos que empezar a ver en estas imágenes, pues es precisamente que nos llame la atención las densidades. Cuando nosotros describimos una imagen de radiología, tenemos que tener un orden. Entonces, en el caso de la radiografía de tórax, podemos tener un orden de afuera hacia el centro, del centro hacia afuera o hablar por estructuras. Es decir, primero empezar a describir las partes blandas, después empezar a describir tórax óseo, después empezar a describir otras estructuras óseas, luego las estructuras pulmonares y luego las estructuras del mediastino y luego la estructura cardíaca. Si se dan cuenta, para fines prácticos, si lo hacemos por estructuras y de afuera hacia adentro, es prácticamente lo mismo, que es la que en general todos utilizamos. Entonces, esta aquí el problema es que no está completamente adecuada. Bájale un poquito más. No nos vamos a meter en la lateral, que es la B. Esto es una representación más que nada anatómica. Ahorita no nos vamos a meter en eso. Simplemente lo vamos a tratar de asociar con lo que vimos de los síndromes pleuropulmonares. Dale abajito. Ok, vamos a ver en esa parte. Creo que lo primero que ponen es atelectasia, ¿no? A ver, dale hacia las imágenes. A las imágenes de patología, abajo. Ahí. Por ejemplo, nosotros ya vimos, así no la dejes tan grande, así. Nosotros platicábamos específicamente la primera imagen que vimos, que no vimos completa. ¿Por qué? Porque estaba cortada la parte superior. Es una radiografía posteroanterior en la cual podríamos hacer varias evaluaciones. Aquí tenemos de nueva cuenta una radiografía posteroanterior, pero si ustedes se dan cuenta, al inicio en esta, nosotros vemos a las 12 exactamente, vemos una estructura que se ve en una tonalidad más oscura sobre blanco, que viene siendo principalmente la tráquea. Y vemos abajo ya lo que son las clavículas. Esta es una radiografía de tórax un poquito más completa, pero sin embargo, tampoco está completa. Para yo poder decir que es una imagen completa, me faltaría ver toda la silueta cardíaca y ver los diafragmas, cosa que no se ve aquí. Entonces, ¿qué es importante? Recuerden la imagen original posterior que nosotros vimos, en la cual se veía prácticamente los hemitórax, se veían de un color oscuro. ¿Qué es lo que pasa? Se manda el haz de rayos X, el haz de rayos X en el aire prácticamente se va a perder y por lo tanto se va a ver de una coloración así muy oscura como tal. Entonces, ahí nosotros sabemos que hay predominantemente aire. A eso le llamamos, en el caso de una radiografía, radiolucidez. En el caso de cuando tenemos un tejido más sólido, por ejemplo, como hueso,
o un tejido con un contenido que puede ser líquido, que no permite que el haz de rayos penetre como tal, a eso le vamos a llamar que tiene una densidad radiopaca, es decir, lo que se ve blanco. Entonces, obviamente, si ustedes ven esta imagen, la cual estamos viendo, la figura 4, pues ustedes les tiene que llamar la atención inmediatamente que se observa una imagen radiopaca. Una imagen radiopaca bastante grande. Les digo, no nos vamos a meter mucho en el aspecto de radiología, pero si ustedes se acuerdan del dibujo anatómico de la correlación que existe entre las estructuras externas, para decir qué parte estamos viendo, pues precisamente es la aplicación más que nada para la radiografía de tórax. Aquí ustedes ya saben que el que está comprometido es el lóbulo superior derecho, y lo que les debe de llamar más la atención es que si ustedes se acuerdan cuando platicamos de los síndromes pleuropulmonares, dijimos que en el caso de la telectasia íbamos a tener signos desde el cuello. ¿Qué les llama la atención en esa imagen? ¿Qué está pasando en el cuello? Se ve la tráquea desviada. Pero la tráquea se ve desviada ¿hacia dónde? Bueno, así la imagen de frente se ve hacia la izquierda, hacia el lado afectado. Ok, se ve hacia el lado afectado. Recordemos que dijimos que la telectasia es el colapso y a ese aire salir hacia las estructuras vasculares, se va a colapsar y va a tener a jalar las estructuras que están a un lado. Entonces, si ustedes tuvieran una imagen así y tienen su síndrome pleuropulmonar de atelectasia, prácticamente ustedes ya estarán haciendo un diagnóstico. Verían a este paciente y dirían, ok, por pura imagen, por la desviación de la tráquea, porque es una radiopacidad y porque clínicamente es un síndrome pleuropulmonar de atelectasia, yo tengo aquí un paciente con una atelectasia del lóbulo superior derecho. Ya por qué será, bueno, eso habrá que buscar, pero mínimo ya tendríamos diagnósticos. Esto es algo importante porque platicábamos que lo que más vamos a batallar son precisamente con los diagnósticos de radiopacidades. Entonces, este es uno de los diagnósticos de radiopacidades. Dale hacia abajo, por favor. Hacia abajo. Hacia abajo. Ok, ahí párale. Ahí tenemos otra imagen haciendo una comparativa precisamente con la pasada que estábamos viendo. En la pasada nosotros veíamos un compromiso en el hemitórax derecho. Aquí nosotros estamos viendo un compromiso en el hemitórax izquierdo. Realmente aquí si ustedes ven, ahí donde está exactamente el cursor, es donde se encuentra la tráquea. Entonces, al 100% aquí nosotros no vemos una imagen que dé el aspecto de que esté jalada la tráquea. Pero del lado izquierdo del paciente, siempre la interpretación de la radiografía de tórax es viendo al paciente de frente, ¿eh? ¿Cómo saben que el paciente está de frente? ¿Cómo se les ocurre? Por la posición del corazón. Por la silueta cardíaca, ¿no? La silueta cardíaca, el ápice va a descansar sobre el lado izquierdo del paciente. Entonces, tenemos en esta posición al paciente, sabemos que es el hemitórax izquierdo del afectado y prácticamente lo que se extiende, nosotros arriba del corazón, la siguiente estructura que vemos es el botón aórtico. ¿Qué es el botón aórtico? Pues es de la aorta que sale del ventrículo izquierdo. Recuerden que esta va a tener un trayecto en el cual
va a salir hacia la parte superior y luego va a girar sobre su eje para pasar pegada a la columna. Entonces, el botón aórtico se alcanza a apreciar, pero acá se ve una banda atelectasia. En este caso, pues nosotros sería con síndrome pleuropulmonar, con lo que haríamos el diferencial de si es una neumonía o si es una atelectasia. Bájale más imágenes. No, esto ahorita no. Esto ahorita no. Vámonos, creo. Bueno, no te creas, se me hace que no viene ninguna imagen de derrame. Pero vamos a ver las imágenes de neumonía. Dale un poquito abajo. Abajo. Ahí. Ok. En algunas ocasiones llegamos a platicar y decíamos, bueno, ¿cuál es la neumonía más habitual? La neumonía más habitual es, ya deben de saber, ¿en qué pulmón? ¿En qué pulmón? Derecho. Pulmón derecho, y es la neumonía lobar superior derecha. Esa es la clásica neumonía de la comunidad, o sea, la clásica por neumococo. Esta que se observa en la figura 13, obviamente es una figura que está cortada. Si se dan cuenta, nada más se alcanza a ver parte del hemitórax derecho. Ahí se ve una clavícula atravesada. Pero lo que nosotros estamos viendo es una condensación o una consolidación, como ustedes le quieran llamar, que es lo que nos va a dar el síndrome de condensación. Entonces, en estos casos, si se dan cuenta, ¿cómo lo vamos a ver? Prácticamente blanco. Entonces, ya tenemos a la telectasia como una radiopacidad que se puede presentar en un lóbulo y tenemos aquí a la neumonía como otra radiopacidad. Ahora, ¿cómo podríamos nosotros o qué diferencia le encuentran a esta imagen a la otra que vimos de atelectasia? Digo, para que la puedan diferenciar por radiología, porque por clínica, técnicamente no debería haber problema. Por clínica, ya vieron ustedes que existe diferencia sutil, pero hay alguna diferencia entre el síndrome de condensación y el síndrome de atelectasia. Obviamente ustedes acá van a buscar estertores, ya dijimos, de tipo crepitantes, van a buscar las vibraciones vocales, todo eso, pero radiológicamente, ¿qué diferencia ven ustedes con la imagen pasada? ¿Qué les llama la atención? Híjole, qué observadores son. Bueno, Doctor, ¿puede repetir la pregunta, por favor? Es que no lo escuché. ¿qué diferencias ven entre esta imagen de neumonía, una radiopacidad por condensación, con una radiopacidad por atelectasia? No, es que la radioopacidad está en la parte inferior. ¿Cuál parte inferior? Mm, Bueno, no sé, yo sí lo veo.
O sea, las dos son lesiones en el lóbulo superior derecho. No sería que, bueno, aquí se ven las infiltraciones a los alvéolos y en el otro se ve todo blanco. Aquí sí Ok. se ven más definidas las rayitas. Entonces, es una radiopacidad que característicamente es heterogénea. No se ve tan blanca. Incluso, si ustedes ven esa imagen, al centro de lo blanco que está en el lóbulo superior derecho, se ve relativamente más, se ve una imagen un poquito más oscura. Eso que se ve es un bronquio. A eso se le llama broncograma aéreo. Quiere decir que una condensación en la cual hay formación de un líquido alrededor de un bronquio que contiene aire, nos va a dar esa imagen característica. El haz de rayos X va a generar por el líquido una concentración, digamos, se va a ver blanco, pero en su interior, como hay una parte que tiene aire, nos va a dar una tonalidad más clara. Esa sería una forma de diferenciar. En general, la telectasia, en general es una radiopacidad de tipo homogéneo, se ve prácticamente blanco. Y algo muy importante, lo que platicábamos de las estructuras. Si tenemos una radiopacidad homogénea que tiende a jalarme estructuras vecinas, hasta que se demuestre lo contrario, es una telectasia. Si tenemos una radiopacidad en la cual nosotros estamos viendo de carácter heterogéneo, que alcanzamos a ver bronquios en su interior, que no me jala estructuras, hasta que se demuestre lo contrario, es una neumonía, o sea, es una consolidación. ¿Sí? Sí. Faltaría la tercera imagen, digamos, radiopaca, que sería el derrame pleural. No estoy seguro, pero creo que en este artículo, no me acuerdo, creo que no vienen imágenes de derrame. Vele dando para abajo. Ok. Más abajo, más abajo. Creo que patología pleural es lo último. Si hay una de un melanoma que está generando un derrame. Más abajo. 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 Esa. Ok. Aquí nosotros estamos viendo igual. El problema es que todas estas radiografías están mochas. O sea, no está completa la imagen como para que se puedan ustedes de alguna manera orientar específicamente en las estructuras. Pero lo que nosotros estamos viendo es una proyección posteroanterior. Estamos viendo un paciente de frente y eso que se alcanza a ver negro es lo que queda del hemitórax derecho. Entonces, todo lo demás blanco es prácticamente líquido. El líquido va a tender a ocupar los espacios. Obviamente este líquido, recordemos que va a estar en el espacio pleural. Y si ustedes se dan cuenta de las radiopacidades, quiero que vean lo que sería la base del pulmón derecho. ¿Cuál sería la base del pulmón derecho? Digamos, de donde está lo negro, ustedes, no sé, sube el cursor. Abajo, 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 abajo. No tan, abajo, abajo, abajo. Ahí. Eso sería la base del pulmón derecho.
quiero que vean esa radiopacidad. De todas las radiopacidades, el derrame pleural va a ser la radiopacidad más homogénea. Es decir, es la que se va a ver más blanca de todas. Porque esa es puro líquido y por lo tanto nos va a dar esa tonalidad. ¿En qué tipo de condiciones nosotros podríamos ver que tuviéramos un derrame que tuviera distintas, que fuera heterogéneo, o sea, que se viera de distintas tonalidades blancas, grises, etcétera? ¿En qué se les ocurre? ¿Podría ser en el derrame pleural? Sí, estamos hablando del derrame, pero ¿qué tipo de derrame? O sea, estamos preguntando en qué tipo de derrame lo veríamos de manera heterogénea esa radiopacidad. La patología es derrame. Pero ¿en qué tipo de derrame ustedes dirían? Ese no se ve tan blanco. Pongan a la ardilla, hombre. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué podríamos tener de líquido allá adentro? Sangre. ¿Qué otros líquidos? O sea, nomás se les ocurre sangre. ¿No hay otras ¿Pleura? sustancias líquidas en el cuerpo? ¿Mande? ¿Pleura? Pleura, ¿cómo que pleura? Líquido pleural, pero... Bueno, el líquido pleural es el que habitualmente está. ¿No podría ser pus o algo así? Pus. ¿Qué característica tendría la pus? ¿En la radiografía? En general, o sea, la pus de qué está formada. De bacterias. Bueno, desechos de bacterias. ¿De qué? Desechos de bacterias. ¿Desechos nada más de bacterias? De células del cuerpo. Ok. ¿A cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama eso? Ay, es que ya no supe. O sea, ¿cómo se le llama? Se le llama detritos celulares. Entonces la pus, la característica es que puede tener distintas densidades. Al tener distintas densidades. ¿Sí me escucha? Sí. Al tener distintas estructuras ese líquido, o sea, puede tener células que salieron del tejido. Todo eso le va a dar la característica de que si nosotros vemos, pues va a ser un líquido que tiene varias tonalidades. En algunos lados puede estar más espeso, en otros lados puede no estar tanto. Y por eso cuando nosotros tengamos un derrame pleural secundario, pleural, ¿eso cómo se le llamaría?
Doctor, se dejó de escucharlo un momento. Y no se escuchó. Sangre en el espacio pleural, ¿cómo se llama? Sangre en el espacio pleural, ¿cómo se llama? Hemotórax. Bueno, sigue conmigo. Hemotórax. Hemotórax. Entonces, también cuando tenemos un hemotórax, cambia esa imagen, ya no se ve de la misma tonalidad. Lo blanco no se ve igual. Se ve, tiene una tonalidad un poco más gris. Ahora, si nosotros tenemos una radiopacidad que empuja estructuras hacia el lado no afectado, entonces, ¿en qué podríamos estar pensando? Es como esa imagen de derrame pleural derecho y resulta ser que vemos la tráquea que se está moviendo hacia el lado izquierdo. ¿En qué se traduce? Válgame, ya ni porque les dije. ¿Qué sería? Bueno. ¿Sí me oyen? Sí, pero no sé. ¿Puede repetir la pregunta? Que si nosotros tenemos una radiopacidad que empuja estructuras para el lado que no está afectado, ¿nosotros en qué pensamos? ¿Qué tiene mi paciente? Un colapso pulmonar. Porque si en el colapso dijimos que iba a jalar las estructuras hacia el lado afectado? ¿Qué tendría entonces? Neumonía. Una radiopacidad que va a empujar el tejido hacia el otro lado. Entonces, ¿qué tendría? ¿Qué sería esa radiopacidad? ¿Qué? No sé si esté bien, pero podría ser un tipo de cáncer que si aumenta de volumen puede mover las estructuras. No sé si esté bien. No, no estás bien. Estamos hablando de los diferenciales de radiopacidad. Ya dijimos cuáles son las causas más comunes para decir que una persona va a tener radiopacidad. Dijimos 3. ¿Cuál de esas 3 va a empujar las estructuras al lado que está sano? Atletasia. ¿Al lado que está sano?
¿Qué dijimos que es la telectasia? Hospital. ¿Qué dijimos que es la telectasia? Es el colapso pulmonar. Entonces, ¿hacia dónde va a estar las estructuras afectadas? ¿Hacia dónde se van a jalar? Hacia el lado Hacia el afectado. lado Colapso. afectado. Ok, entonces el ejemplo que yo le estoy poniendo no es una telectasia. ¿Cuál sería la otra imagen que va a causar radiopacidad que puede hacer esto? Mm, No es ¿Cuáles decimos que son las más comunes radiopacidades? no es el derrame. No era la neumonía. El hemotórax, ¿no? ¿Cuáles son? La telectasia, el derrame pleural y la neumonía. ¿Sí me oyen? Sí, Sí, ¿Sí me oyen? sí. sí. Ah, ok. ¿Cuáles dijimos? Neumonía, atelectasia y, Derrame pleural. pues entonces, ¿cuáles se les ocurre que pueda empujar? ¿Cuál se les ocurre que pueda empujar el mediastino hacia el otro lado? El derrame pleural. Pues por lógica, si es líquido en grandes condiciones, claro que puede afectar al otro. Espérenme tantito. Buenos días. Hospital. Soy médico civil. Se les hace todo esto muy difícil, sinceramente. Más o menos. ¿Qué es lo que se les hace difícil? Bueno, es que yo había entendido que... Ay, los veo iguales todos en la radiografía. Casi. Pues es que ese es el punto. Todos se ven blancos. La idea es que uno pueda diferenciar por clínica y por algunos datos radiológicos qué blanco es el de cada cosa. Pero el punto, digamos, más importante de esto es precisamente eso, que estas tres imágenes todas se ven blancas. Ya deberían de saber por qué. Pues porque un líquido, porque en la condensación es un líquido que se está formando donde debería de haber aire. Y en el caso de la telectasia, pues son estructuras sólidas. Es el pulmón que no tiene aire. Aquí la cuestión precisamente es el diferencial. Es decir, en qué momento nosotros vamos a decir, esta es esto por estas características, esta, o podrían decir,
Esta no sé qué es, que nos pasa en algunos casos muy raros, pero no es derrame por esto. O sea, solo me queda o neumonía o atelectasia. Pero mínimo ya cambiaría un poquito su panorama. Si fuera un derrame, ya le buscarían por otro lado. Les voy a mandar unas radiografías. Les digo, esto no es a manera de calificación, nada de eso. O sea, a lo que voy es que no cuenta, digamos, para la materia. Pero les voy a mandar algunas imágenes para que ustedes las vean y para que me digan qué son el día de mañana. Yo creo que les voy a mandar unas 5 imágenes. El día de mañana platicamos qué son cada una de esas y me dicen por qué llegaron a esa conclusión. Ok, doctor. ¿Vale? Sí. Está bien. Nos vemos. Bye. Hasta mañana. Mañana.